Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, principalmente al doctor José Luis, que tuvo a bien invitarme. Me siento muy honrado en estar esta tarde con ustedes y principalmente muy honrado en poder participar con una gran institución como es el CICESE, también poder platicar a distancia con grandes investigadores, con su comunidad universitaria, con sus alumnos de posgrado. Desde acá, desde Hidalgo, sabemos de sus trabajos del CICESE, sabemos que hay muy buena investigación en el área de sistemas dinámicos y bueno, pues también es muy gustoso y muy provechoso para nosotros poder intercambiar sobre todo ideas y opiniones. Y esta tarde les voy a platicar sobre un tema de investigación que surge pues de manera un poco errática. Realmente, como les comentaba el doctor José Luis, me he metido, no me siento especialista realmente porque hay gente realmente en México que es especialista en sistemas dinámicos, pero sí me ha gustado mucho este tema desde mis posgrados. Realmente algo que me apasiona en la actualidad, pues es lo que ustedes muy bien conocen como la teoría de caos, tanto en sistemas dinámicos discretos como en sistemas continuos, y lo que es hipercaos, todo lo que es la teoría de bifurcaciones, son áreas que siempre me han gustado mucho la atención. Les voy a practicar un poquito el preámbulo de esta línea de investigación que surge no tanto por gusto, sino por necesidad. Cuando la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en particular la Escuela Superior de APAN, me contrata como profesor investigador hace 5 años aquí en el municipio de APAN. El municipio de APAN está al oriente del estado de Hidalgo. Y bueno, pues yo radicaba anteriormente en la Ciudad de México. Y bueno, pues en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa, también está al oriente de la Ciudad de México, ahí tienen todos su casa, su humilde casa. Y yo estaba acostumbrado a que prácticamente las 24 horas del día tenía el servicio de agua, aunque la calidad del agua es muy mala en nuestra Ciudad de México, prácticamente sale a chocolate. Yo no sé si en lugar de bañarme me desbañaba, ¿no? Cada vez que entraba a la ducha, ¿no? Porque prácticamente es como bañarme en chocolate. Pero tenía las 24 horas del día. Cuando me contrata la universidad, pues lo primero que hago es ver dónde voy a arrendar, un lugar donde poderme quedar. Y algo muy curioso que me dice mi casero es que me dice, oye doctor, lo que sí le recomiendo es que aparte agua. Y era algo que yo no concebía, ¿no? O sea, ¿cómo apartar agua? Pues mira, ahí tienes tantos botes, tantos tinacos, aparta agua. Lo único que sí te puedo decir es que si no apartas agua, pues no vas a tener agua ni para bañarte, ni para lavar los trastes, ni para esto. Entonces es algo que yo no concebía, ¿no? Lo fui aprendiendo, pues como decimos los mexicanos, a la mala, ¿no? ¿Qué es a la mala? Que cuando pues, yo me paraba a las 10 11 de la mañana y abría el grifo de la llave, pues no había agua. Entonces es algo que yo en la Ciudad de México no lo tenía, ¿no? O sea, yo tenía el servicio de las 24 horas. ¿Cómo me fue educando el gobierno? Pues que, por ejemplo, en el municipio de Abupan, que es donde se encuentra ubicada geográficamente la universidad donde yo me cuento adscrito, es que solamente la llave, el agua está dotada para un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde. O muchas veces lo alternan. Por ejemplo, el fin de semana que tenía que lavar mi ropa, empezó a llegar agua a las 8 de la noche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ves a gente que está lavando a las 10 de la noche, ¿no? Es algo no común. En la Ciudad de México, pues ves que las amas de casa lavan su ropa por lo regular en la mañana porque vas a ocupar el sol para que se seque esta semana. No, pues acá vemos gente nocturna que a las 9 10 de la noche estás lavando la ropa. Entonces, realmente ese tipo de problemática me surgió hace 5 años y de manera simultánea
Se acerca un alumno de la maestría en matemáticas. Esta maestría en matemáticas, este posgrado, está dentro de la universidad, solamente que la impartición de este posgrado no está en Napan, está en Pachuca, que está alrededor de 65 kilómetros de donde estoy yo ubicado. Entonces, él realmente quería trabajar sistemas dinámicos fraccionarios, que era pues parte de la moda, y ahorita que hay toda la parte del boom, que muchas áreas de conocimiento se han ido hacia la modelación de... Entonces le dije al chico, oye, ¿qué te parece si en lo que hacemos también trabajos de fraccional, realizamos un tema que me surge la duda, que es lo del agua? En aquel momento, como dicen los matemáticos, pensaba que era trivial el asunto. Entonces le decían, vamos a hacer algo donde podamos medir de manera matemática tanto la oferta como la demanda. Se escuchaba muy fácil, ¿no? Muy fácil hace 4 años, ¿no? De que era relativamente sencillo. ¿Cuál fue la problemática de esto? Pues el primer problema que nos enfrentamos fue los datos, ¿no? Y los datos que presentaba CACIM, que es el órgano encargado de la distribución del agua en el estado de Hidalgo, y también con agua, ¿no? Entonces, este es el preámbulo de por qué surge esta línea de investigación. Lo que les voy a presentar realmente es una aplicación de lo que ustedes, jóvenes de posgrado y profesores, es lo que ustedes aplican en cualquier curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, el libro de Blanchard pues sirve muy bien para poder hacer esta modelación. Entonces, lo que les voy a platicar, el contenido de esta plática es, bueno, una parte introductoria, el desarrollo del modelo, cuál es la aplicación del modelo, un análisis cualitativo del sistema, las conclusiones y las referencias. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que había comentado. Y el trabajo está particularmente hecho, es un trabajo que se publicó en una revista Springer sobre temas de sustentabilidad de agua. Particularmente aquí lo que nosotros estudiamos es un acuífero, que es el de Pachuca, Cuautitlán. ¿Cuál es la característica de este acuífero? Este acuífero, eh, podemos definir un acuífero como todo el agua que está dentro de nuestra corteza terrestre. Nosotros realmente cuando abrimos el grifo, tenemos tres fuentes. Son tres fuentes principalmente de donde nos llega agua. La primer fuente o la primer variable es lo que nosotros conocemos como el agua superficial. Esa agua superficial es la que principalmente proviene de las lluvias, donde hay sistemas de recolección de esa agua, y esa agua muchas veces se canaliza para nuestro consumo. Hay otra que es la que se le conoce como el agua subterránea. Esa agua es la que proviene de un acuífero, pero pues el acuífero, lógicamente que tiene que haber una tecnología principalmente de hidráulica, y aquí entra la parte de ingenieros civiles, donde se le conoce los famosos pozos. Entonces, ese tipo de mecanismo, hay un mecanismo de ingeniería donde, bueno, pues se perfora a una determinada profundidad, y posteriormente esa agua se bombea, y esa agua que sale es la que nosotros comúnmente utilizamos. Esa es otra fuente de la cual yo me hago llegar del recurso hídrico. Y la tercera es la que se le conoce como recarga. Este es un poquito menos importante, porque la recarga principalmente es aquella agua que surte efecto de cuando hay precipitaciones, y esa precipitación penetra dentro del suelo, se va al subsuelo y llega hasta el manto acuífero. Desafortunadamente, el proceso natural, esa recarga no es tan rápida ni tan sencilla. Es decir, si llueve mañana o la siguiente semana, ya recargué el manto acuífero, no. Eso va a depender, ahí entran la parte de los ingenieros geofísicos,
donde ellos se encargan de estudiar qué tipo de porosidad tiene la Tierra, también qué tipo de tierra existe, si es una tierra permeable, si es una tierra donde no permite la, el paso del agua. Entonces, muchas veces esa recarga, dependiendo del tipo de terreno, puedes recargar un manto acuífero entre 10 y 15 años. Entonces, también hay una amplia área de investigación, principalmente la que hacen colegas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y otros, ¿no? También está el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde ellos también se encargan no solamente de la recarga natural, de estudiar la recarga natural, también hay otras áreas de investigación que se le conoce como la recarga artificial. Es decir, así como hay un balance de salida del recurso, también hay áreas de investigación lo que te dice es cómo yo puedo recargar de manera artificial ese, ese manto acuífero. Y bueno, principalmente como les comentaba, el área de gobierno o la entidad gubernamental encargada de distribución, captar toda la parte administrativa es CONAGUA. Esto se le conoce en el área de las ciencias sociales o en tecnología del agua como la gobernanza hídrica. Entonces, la gente que se dedica al estudio de la gobernanza hídrica son los que determinan, por ejemplo, dónde puedo yo extraer agua, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si llego a Vasco, llego a Zacatecas y dices, oye, ¿sabes qué? Que aquí se me ocurre hacer un conjunto habitacional para tal compañía de viviendas y pues voy a sacar unos 2, 3 pozos, ¿no? Con una profundidad de unos 100,000 a 1,000,000 de metros. Eso sí oye fácil, ¿no? Pero lógicamente que el organismo que regula eso, pues es CONAGUA. Entonces, CONAGUA lo que tiene que ver o lo que tiene que analizar es decir, esa agua dentro de ese pozo, que es donde tú vas a extraer el agua, en primera si no está vetado, ¿no? Si no hay veto, si todavía hay permiso para poder extraer agua. Y esa agua, ¿cómo la vas a consumir? Entonces, ahí entra un problema también político, legal, que no solamente lo tiene el estado de Hidalgo, está en muchos estados, ¿no? La permisibilidad de esta extracción de agua. Entonces, CONAGUA es el organismo centrado. Ajá. Esto es un poco de lo que les hablaba. Y bueno, me voy a saltar un poquito a lo que es el desarrollo del modelo. Esto es parte de las 3 variables que nosotros incorporamos en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, las variables que vamos a ocupar o que ocupamos en esta investigación, como les comentaba, son 3, lo que es el agua superficial, el agua subterránea y el agua de recarga. Entonces, como aquí dice, aquí están las dos. El agua es superficial, es el nombre que se le llama a toda agua que proviene de manera directa principalmente de precipitación. Lo que es el agua subterránea, ¿no? Que es el agua que está dentro de los huecos interconectados dentro del suelo de roca. Y la parte de recarga, que es todo el agua que desciende y que llega hasta la capa freática y esto se suma al almacenamiento de agua subterránea. Entonces, son 3 variables las que vamos a definir. Estas 3 variables, S por el agua superficial, U por la parte en inglés del agua subterránea y R como la recarga. Entonces, después lo que hicimos es ver cómo se acoplaban estas, estas variables, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es las tres variables, lo que es S, la parte de U y la parte de recarga. Entonces, cada una de las flechas es cómo interacciona cada una de estas 3 variables. Posteriormente, lo que hacemos es, para el área de física,
y de química lo que se le conoce como un balance de materia. Entonces, ese balance en materia pues simplemente es las entradas versus las salidas versus la generación y eso nos va a determinar la acumulación del sistema. Entonces, dentro del esquema que les presentaba anteriormente, lo que hacemos es esa conexión, vamos a ver si esa conexión es positiva o negativa. Entonces, si esa conexión está incrementando o está acumulando, la tenemos con un signo positivo. Si está en sentido contrario, pues la estamos simplemente restando. Y todo está medido en miles de hectómetros cúbicos. Esa es la unidad de medida. Y posteriormente, si ven, llegamos a, a ver la parte de las ecuaciones de esta manera. Entonces, en este sistema 3, a lo mejor ustedes pueden ver, por ejemplo, esta ecuación L1 para los alumnos que a lo mejor es bien conocida. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de ecuación es muy parecida a la que ustedes han estudiado en sus cursos y se le conoce como ecuación logística. Entonces, esa ecuación logística, en algunos casos, aparece en la parte del denominador de la variable, lo que se le conoce como la capacidad de carga. Esa capacidad de carga, ajá, es una variable importante que eso es lo que me va a dar el análisis cualitativo de hacia dónde tiende el estado estacionario. Por lo regular, en el modelo de ecuación logística, esa capacidad de carga es un parámetro, ¿no? No es una variable, es un valor dado. En este caso, nosotros lo que pusimos fue tomarlo como dependiente del tiempo. Y bueno, también lo que hicimos fue tratar de hacer un análisis de las constantes y principalmente hacer el análisis dimensional de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vimos de esta capacidad de carga, que aquí en este caso la conocemos como la capacidad de persistencia, si ustedes pueden ver, está agregado este valor. Ajá. Este valor lo que esta KDT, no sé si la alcancen a observar, la voy a hacer un poquito más amplia. Esta KDT juega un valor muy importante, ¿no? Lo que tratamos de ver es que dentro de este sistema de ecuaciones diferenciales, lo que nosotros tratamos de ver es que pudiera no ser totalmente, bueno, es determinista, pero lo que nosotros tratamos de hacer es qué enfoque podemos darle o qué, digamos, de qué perturbación podríamos darle al sistema sin que el sistema se volviera, en lugar de ser una ecuación diferencial ordinaria, caer en una EDE, o sea, caer en un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, nosotros estábamos entre lo que era la ecuación diferencial ordinaria y la ecuación diferencial estocástica. Entonces, este componente que ustedes pueden ver es un componente que juega un carácter periódico. Es una perturbación al sistema. Entonces, eso lo que hace es que el sistema pueda tener, en cierta manera, una variabilidad. En este caso, ¿en qué variable es importante que nosotros pudiéramos captar esa variabilidad? Es decir, nosotros cuando tenemos el, el componente de la variable del agua subterránea, es como si nosotros tuviéramos ahí un pozo, pero ese pozo está determinado, o sea, es un valor en metros cúbicos que está determinado, eso no varía. Lo único que varía es la entrada. Ese pozo está afectado por la entrada de la recarga, eso no lo estudiamos en el modelo, de decir que haya un valor que esté en cierta manera permeando esa recarga y lo que tú extraes. Pero, por ejemplo, en el caso del el agua superficial, sí, el agua superficial va a depender de la lluvia. Y la lluvia, en cierta manera, es un componente que se tiene que modelar.
Entonces, llegamos a un modelo que nosotros definimos como el modelo sur. Este modelo es un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias que es no autónomo. No autónomo porque, reitero, aquí aparece el término K. Este término K va a depender del tiempo de manera explícita. Y eso es lo que, esta K de T es la que aparece como si fuera esa capacidad de carga dentro de las tres variables que estamos analizando. Entonces, esta primera ecuación modela el comportamiento del agua superficial. Esta segunda ecuación diferencial no lineales modela la dinámica del, eh, de la variable del agua subterránea y esta modela lo que se le conoce como la ecuación de recarga. Posteriormente, lo que nosotros hacemos es, bueno, en cierta manera, hacer un tratamiento algebraico para que el sistema de tener tres ecuaciones diferenciales más este no autónomo, pues lo que tratamos de hacer, este que es no autónomo, posteriormente convertir esta W en un sistema de cuatro dimensiones. Después, lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Es también un tema importante dentro de ecuaciones diferenciales, es qué valores vamos a tomar. Entonces, dentro del área de teoría de control, aparece, bueno, ustedes son más expertos en el área de teoría de control, lo que se le conoce como identificación ahí de parámetros. Entonces, con los datos y los pocos datos que encontramos, pues tratamos de poder encontrar cada uno de estos parámetros. Entonces, estas gráficas que ustedes pueden observar, los datos que encontramos fue para el año 2002 al 2022. Es decir, encontramos solamente 20 años y estos datos están por miles de hectómetros cúbicos al año. Entonces, como ustedes pueden ver, esta dinámica de la gráfica en color azul representa la dinámica del agua de manera superficial. Entonces, como ustedes pueden ver, pareciera que esta dinámica es un poco aleatoria, ¿no? Cuando el modelo es totalmente determinista, ¿no? En el caso de la de subterránea, si se dan cuenta, prácticamente es lineal, ¿no? Y constante. Entonces, al ser constante significa que hay un valor de extracción prácticamente constante. Es decir, hoy saco 10 litros, mañana vuelvo a sacar otros 10 litros y así sucesivamente. Y la recarga, esta también, si ustedes pueden observar, hay cierta variabilidad. ¿Por qué tiene esa cierta variabilidad y no es tan constante como la subterránea? Pues hay cierta variabilidad porque esta va a depender de qué tanto llueva, ¿no? Entonces, qué tanto llueva, pues eso va a permitir qué tanto haya recarga, ¿no? Y posteriormente lo que hicimos fue, para esos mismos datos, analizarlo aquí de manera por cada gráfica. Entonces, en esto, lo que ustedes están viendo es el mapeo para después del 2020, para los próximos, el análisis se quedó hasta el 2022, los datos, perdón, pero después lo que hicimos fue la proyección para el 2040, por ejemplo. Entonces, lo que podemos ver es que sigue permaneciendo de manera aleatoria o de manera variable el agua de lluvia. Pero, por ejemplo, algo que es para nosotros preocupante es esta gráfica. ¿Por qué es preocupante esta gráfica? Porque si se dan cuenta, la tendencia parece a que el agua subterránea nos la vamos a acabar. Entonces, aquí es donde entra un poquito de temor y es lo que las personas
que son las personas del INTA, las personas que están más enfocadas en el término de agua, o son especialistas más en agua que su servidor, es lo que se le conoce como el año cero. ¿Qué es el año cero? Particularmente donde el agua subterránea ya no vamos a secar los mantos acuíferos. Y estos son los niveles de recarga, pero principalmente nos podríamos enfocar en estas dos, ¿no? En estas dos gradas. Entonces, ¿qué nos lleva este pronóstico que hicimos? Pues lo que nos lleva es decir que si nosotros se termina prácticamente el agua subterránea, vamos a quedar totalmente expensas del agua de lluvia, del agua de la... Y esto pueden decir, bueno, pues, no es peligroso, ¿no? Si llueve, pues vamos a tener agua. ¿Por qué es peligroso para un país como nosotros? Es un país, es peligroso para un país como el de nosotros porque tenemos del 5 al 10% como país de nivel de captación de agua. Por ejemplo, ahorita las universidades no tenemos un sistema de captación. Aquí donde yo estoy, nosotros contamos con un pozo de 60,000 metros cúbicos. Entonces, en el caso de que se llegue a acabar, ese pozo suministra los baños, todas las necesidades en sentido de agua del campus. Pero si se llega a acabar, necesitaríamos sistemas de captación. Entonces, al menos hasta donde yo conozco, ni la UNAM ni el Politécnico, las universidades grandes no tienen un sistema donde sean suficientes en el sistema de captación de agua que lo puedan reutilizar. Entonces quedaríamos prácticamente expensas de la precipitación. ¿Cuál es el problema? Que la precipitación va a depender también del cambio climático. Por ahí cuando lo presentamos este trabajo en la Sociedad Matemática Mexicana y en otros foros, este es un trabajo del 2022. Ahorita les platico qué estamos haciendo nosotros en otra línea, sobre esta línea de investigación, qué es lo que estamos ahora haciendo. Pero cuando se presentó este trabajo, lo que nos decían es, ¿por qué no le añades un componente que pueda modelar el, el cambio climático? Entonces, ahí prácticamente sería otro trabajo, ¿no? Es decir, cómo la parte de la precipitación puede estar afectando. Entonces, como ustedes saben, el año pasado fue uno de los problemas eh, que a lo largo de, al menos hasta agosto, fue un año de bastantes sequías. Estamos hablando de alrededor de 8 meses donde había poca agua. Pero ¿qué pasó después de agosto? La lluvia fue totalmente atípica. Entonces, el año pasado, de agosto, más o menos de estas fechas, a fines de años, fue tan abundante la precipitación que en el caso del sistema Cutzamala, que es el sistema de captación de agua que suministra todo el Valle de México, llegó a recuperar el 90%, ¿no? Entonces tú puedes decir, no te alarmes. Si llueve el año pasado, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Pero ¿cuál es el otro efecto que entra aquí? Que entre calores más fuertes o sequías, ahorita lo que están preocupados los investigadores del INTA y los que están dentro del sistema Cutzamala, que suministra al Valle de México, es la evaporación, es decir, sí tenemos agua, pero aparte de que se está mandando a la Ciudad de México, el sistema, el proceso de evaporación es tal que también se está consumiendo agua. Entonces ahorita está reduciendo de manera rápida y dramática todo lo que logramos acumular de agua en las presas. ¿Por qué? Por el efecto del cambio climático. Entonces ahí es una línea muy interesante de trabajo que hay que abordar. Por ejemplo, es esta gráfica que nosotros aquí se presentamos, corre tomada de una aportación de datos reales que se hicieron y, por ejemplo, concuerdan con que el régimen de la parte subterránea y de la parte superficial, bueno, pues va cayendo.
Esta gráfica nosotros la retomamos de datos de otro país que nosotros pudiéramos, como nosotros, recuerden que, bueno, ¿cómo podemos saber si nuestro modelo es bueno o realmente está representando la realidad? Pues lo que tenemos es que el modelo tenemos que contrastarlo con datos reales o con el comportamiento real. El problema que teníamos es que con agua, la calidad de los datos que tiene con agua son deficientes. Entonces nosotros no podíamos comparar nuestro modelo con los datos que ellos tienen. No podríamos saber en cierta manera si es bueno o es malo el modelo. Es decir, la trayectoria que tienen los datos reales con la trayectoria que genera nuestro modelo, cuando nosotros, si pudiéramos calcular el error cuadrático medio y decir, bueno, mi error cuadrático medio tiende hacia cero, pues podríamos saber que mi modelo está pronosticando muy bien, ¿no? El fenómeno. Pero aquí nosotros no podíamos hacer eso. Entonces, lo único que hicimos es saber qué estaba pasando en otras naciones y ver si realmente la dinámica de las fuentes que yo estaba estudiando seguían esa trayectoria. Por eso es esta gráfica. Y bueno, después lo que hicimos fue en un análisis, ustedes pues han hecho muchos de sus cursos, lo que es calcular los puntos de equilibrio y ver estos puntos de equilibrio, cómo era su estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, en este sistema encontramos alrededor de 8 puntos de equilibrios y posteriormente encontramos donde esos puntos de equilibrio tenían estabilidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, encontramos cosas como que el punto 1 es un punto silla, el punto 4 es otro punto silla. Encontramos algunos como el punto 8, el punto de equilibrio 8, donde son puntos estables o también se les conoce como punto de atractores. Y bueno, pues analizamos las raíces del polinomio y todo lo que ustedes más o menos ya han visto en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Y bueno, parte de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que las fuentes naturales del suministro, algunas de ellas tienen un comportamiento oscilatorio. El escenario en el caso del punto 1 se le conoce como un punto atractor, donde nos indica que al menos una de esas tres fuentes de suministro se van a agotar. Ese es algo preocupante, ¿no? De estas dos que les comentaba, ¿no? Y también lo que nos da pie es que dependiendo de los parámetros que tiene el modelo, pues van a cambiar los puntos de equilibrio. Esto, en cierta manera, pues nos permite saber que el consumo de agua en cada región, pues se puede prevenir para no llegar al año cero o a extinguir el acuífero, ¿no? Algo que es importante es que el agua subterránea está disminuyendo, al menos en el ejemplo que estudiamos, que es el acuífero de Cuautitlán Pachuca, nos dice que está disminuyendo. Este acuífero, particularmente, no tiene beta, tiene todavía permisibilidad de extracción y casualmente, llegan las empresas nacionales y extranjeras a colocarse dentro, a ubicarse geográficamente dentro del acuífero y bueno, pues tienen acceso al agua, ¿no? Antes de terminar, platicando con unos colegas del- de la Universidad de Zacatecas, allá ellos tuvieron grupo modelo. Ese grupo modelo, como ustedes saben y han visto en muchas redes de comunicación, por cada producto de bien o servicio que yo genero, que yo realizo, detrás hay un consumo de agua. Es lo que se conoce como la huella hídrica. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero hacer una cerveza, ¿cuántos litros de agua están detrás para producir un litro de cerveza? Entonces, hasta donde tenemos conocimiento, esta empresa cervecera
causó muchos estragos en Zacatecas. Zacatecas es uno de los principales estados donde tienen deficiencia en el recurso. Sus acuíferos, la mayoría de sus acuíferos tienen estrés hídrico. ¿Qué es lo que se le conoce como estrés hídrico? El estrés hídrico es cuando yo saco más agua de la que ingresa. Entonces, es un balance, ¿no?, de energía, entrada y salida. Entonces, si tengo más agua que sale de la que entra, pues simplemente es cuestión de tiempo para saber que ese acuífero se va a agotar. Es decir, ya no va a dar agua. Hoy en día esa cervecería está muy cerca de aquí de la escuela donde yo les hablo, alrededor de 3 kilómetros, 4 kilómetros, y esa cervecería pues tiene en la actualidad 3 pozos con 9 millones de metros. Reitero, nosotros como escuela tenemos un pozo de 60,000 metros cúbicos, ellos tienen 9 millones de metros. Se los comento para que vean la dimensión de agua de la que se está extrayendo. Muy brevemente, ¿qué estamos haciendo ya para darle paso a las preguntas y respuestas? Y algo que nosotros hemos detectado en nuestras investigaciones de campo, nosotros como grupo de investigación no somos investigadores, solamente estamos en la oficina viendo artículos. De manera particular, a mí me gusta ir al campo, ¿no?, a la zona de acción. Y hemos hecho algunas prácticas de campo en el municipio de Tulancingo. El municipio de Tulancingo en Hidalgo es una zona de quesos, de leche quesera, es una región quesera y tiene un municipio aledaño que se llama Acatlán. Recordemos que el sector agrícola ocupa, si yo tengo 10 litros disponibles de agua, 10 litros, el sector agrícola ocupa entre 7 y 8 litros. 7 u 8 litros de consumo de agua de 10. De 1 a 2 es el sector industrial y el resto es lo que se le conoce como consumo urbano o servicio urbano. En realidad no tenemos un problema de agua, no es que haya. El problema es un problema de distribución de esa agua. Entonces, ¿qué es lo que fuimos a hacer nosotros al campo? Claro. Por lo regular son campos que están desnivelados. Es decir, ¿qué significa un campo desnivelado? Que hay zonas donde la pendiente de la tierra es más alta y hay zonas de la pendiente de tierra donde es más baja. Recordemos que nuestro campo en México, la mayor parte es agricultura temporal. ¿Qué significa que sea agricultura temporal? Que depende de la lluvia. Si fuera tecnificado, no me importa si llueve o no. Va a haber campos de riego donde, con teoría de control o en invernaderos, que cambia la temperatura y el controlador dice, ya cambió la temperatura, es momento de hidratar al tomate. Hay muchos invernaderos que están altamente tecnificados. Lógicamente que eso cuesta dinero. Nuestro campo no está preparado para ese tipo. Bueno, no tiene ni para fertilizantes. Muchas veces no tiene ni para comprar maíz. No van a poder tener para tener altamente tecnificado el invernadero o varias hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tengo aquí el pozo, simplemente abro la llave y dejo que el agua riegue mi campo. El problema es que ese pozo que yo abro tiene una dimensión de 6 pulgadas y esa dimensión es que yo dejo de 50 a 52 horas abierto el pozo. 50 a 52 horas. Les estoy hablando de 2, 3 días que se deja abierto el grifo para poder regar una parcela. El propio agricultor me dice, sé que estoy desperdiciando el agua porque lo dejo abierto horas y horas y horas. ¿Qué es lo que tengo? Zonas donde está encharcada el agua, donde está inundada y zonas donde no le llega ni una gota de agua.
El problema es de nivelación de la tierra. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y es lo que estamos trabajando nosotros, en crear máquinas de nivelación para campo, muy económicas. Hay niveladoras de rayo láser o de GPS altamente costosas. Lo que nosotros estamos desarrollando a través de gente de electrónica, de mecánica electrónica y de electrónica en particular, nuevas escrepas que puedan estar dotadas junto al tractor y puedan nivelar los campos. ¿Para qué me va a servir nivelar el campo? Que cuando yo abra el grifo del pozo, si antes consumía 10 litros, ahora voy a consumir uno. Y cuando yo abra este grifo, voy a consumir solo uno porque por la gravedad del agua, simplemente se va a regar todo el campo. Entonces, en lugar de ocupar 10 litros, voy a ocupar uno. Si eso lo hago en Hidalgo para 60,000 parcelas, 60,000 hectáreas, perdón, y hay que nivelar, estaríamos recuperando o llegando al equilibrio hídrico de todos los acuíferos. Hay muchas áreas de investigación en agua, hay que ver la calidad de agua. Otro problema que nos estamos enfrentando es la calidad de agua. Ya para terminar y no espantarlos, cada vez se tiene que eh, 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 penetrar, excavar más profundo. Han llegado hasta 200 metros, ¿no? Hay zonas donde se llega a medio kilómetro para extraer agua. Pero entre más profundo esté el pozo, la alcalinidad del agua es más grave. ¿Qué le pasa cuando yo tomo agua de esa profundidad? ¿Qué creen que se imaginen que pasa? ¿Saben quién lo va a detectar? ¿Quién va a pagar el plato roto? Sus riñones. Entonces, casualmente en Hidalgo vemos zonas donde toda una región casualmente está mala, tiene daño renal. Jóvenes, adultos, niños. Y todos necesitan diálisis. Todos. ¿Por qué es el problema? El agua. Entonces, algo que también tenemos que investigar, pero bueno, pues ustedes ya vieron que tenemos también problemas de restricciones de presupuesto de CONACYT, bla, 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 es la calidad de agua. Yo les pregunto a ustedes como investigadores, alumnos, como comunidad CICESE, ¿saben si la calidad que se llevan a su boca de agua no los está dañando? Bueno, pues ahí les dejo la pregunta. Y sería todo. En este caso sería mejor la coca, ¿eh? Realmente. Pero preferimos la Jugo del cerveza, pero baño. ya dijiste que la cerveza hace más daño al agua, ¿no? De hecho, la Sí, coca. también la huella hídrica está peor. Pero bueno, pues ya Eh, sería todo de mi parte. Muchas gracias, les agradezco.